Ok, miren, hoy vamos a ver cómo se hace una gráfica. Pero vamos a poner aquí penúltimo número de cuenta y último número de cuenta. Vamos a asumir que estamos trabajando siempre con el 2 y con el 5. Usted cada uno va a tener un número de cuenta diferente. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es gráfica de una función con Excel. ¿Sí? Entonces lo primero que necesitamos hacer es poner quién es la X. Y Y, vamos a decir que es 2X. Para poner el símbolo elevado se pone al 94. 2, eso es elevado al cuadrado. Menos, vamos a ponerle E al 94 a la menos, a la menos 2X. Y aquí la vamos a poner a la 5. Entonces, lo que vamos a poner aquí, vamos a usar menos 10. O sea, esta es la ventaja de Excel, que nos va a hacer que nos calcule. Entonces vamos a poner menos 10. Y le voy a decir que me lo sume más 2 más la celda anterior. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a llegar hasta 10. De 2 en 2. Entonces, para poner la expresión, yo tengo que saber que esto sería, es igual a 2 por la celda, el al 94 elevado a la 2 menos 5 por. Ahora, aquí sí tenemos una diferencia. Para poner exponencial tendríamos que poner exponencial menos 2 por la X que está acá. Entonces, ahí van a estar los números. Vamos a ver cómo se comporta. Ahí está la gráfica. Entonces, si ustedes se fijan, aquí necesito, bueno, vamos a poner entre paréntesis los números que sí son que vienen de arriba. Eso van a ser los dos números, nada más. Que vienen dependiendo de arriba. Entonces, a estos dos le vamos a poner aquí en inicio. Vamos a darle clic aquí a dejarlo fijo para poder trabajar. Entonces, esta es mi gráfica, esta es mi función. Vamos a poner rueditas. Si queremos que no se vean las líneas de trabajo, entonces nos vamos a vista. Perdón, me aceptó. Ahí está. Nos vamos a vista. Si alguien ocupa, le puedo mandar el link de un curso de Excel. Pero, como dicen, tener problemas se vale. Lo que no se vale es no hacer nada. Pues. ¿Se entiende, jóvenes? Totally. Entonces no se confíen. No, yo no quiero que se queden. Pero si ustedes sienten que son alumnos de pandemia, que no aprendieron nada, pues, escuche que me colgó el Excel. ¿Por qué me cuelga el Excel? Tener que reiniciar la máquina completa, pero va a ser después de clase. No, pero este sí está bien. Ahí está. Listo, ya se desbloqueó. Entonces, miren, aquí yo veo que con 10 es muy alto. Me quedan números gigantescos. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a eliminar estos, porque hace que crecen mucho. Aquí el primer número es menos 4, creo que era. Menos 2, entonces. Menos 2.
Miren, voy a seleccionar todo. Me voy a ir a insertar y me voy a ir a dispersión y voy a elegir, qué rara la gráfica. Ahí está más o menos. Algo aquí está pasando raro, la vamos a poner -4. Aquí hay algo que no tiene sentido. -5 por a la -2. 2 por a al cuadrado. -5 a la -2. Hoy sí, ahí está la curva. ¿Tenemos raíces ahí, jóvenes? Tenemos raíces. ¿Cómo sabemos si tenemos raíces aquí? ¿Quién me dice? ¿Cómo sabemos? Aquí le voy a dar clic derecho. Formato de celda. Le voy a poner general. Número secta, número le voy a poner. Exacto. Y le voy a poner que me salga en rojo. Sí sale. Ok. ¿Cómo sabemos que hay una raíz ahí, jóvenes? ¿Quién me dice? Que por lo menos hay una raíz. ¿Quién me dice? ¿Cómo sabemos que hay una raíz? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo sabemos que hay una raíz? O sea, cuando y es igual a 0. ¿Cómo sabemos que ahí hay una raíz, por lo menos? ¿Alguien sabe? ¿Jóvenes? ¿Cómo sabemos que hay una Una raíz? raíz se refiere a Que hay un intercepto. un número no decimal. Que hay un intercepto en X, pues. Que cruza el intersecto en X y la función es 0. Sí, el intercepto en X. O sea, ¿cuál es el intercepto en X? Es cuando existe un valor y Y es, ¿qué? 0. Ese le llamamos raíz de la función también. ¿Cómo sabemos que existe? Vamos a ponerle aquí tamaño 14 porque vea mal. ¿Cómo sabemos que existe una raíz, jóvenes? ¿Cómo sabemos? ¿Le entendieron ahora? ¿Por qué sabemos que hay una raíz? Estoy poniéndolo ahí en la compu para que lo lean, no lo voy a decir. Voy a volver a explicar. No entendí mucho. ¿Cómo sabemos que hay un intercepto? ¿Cuándo ocurre el intercepto? El intercepto en X, ¿cuándo ocurre? ¿Se acuerdan? Pues ya le olvidó. Despeje. No, ¿cuál es el intercepto? Para resolverlo despejamos, pero ¿cuál es el intercepto? ¿Cómo se define? ¿Cómo se define el intercepto en Y? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo quién es X? El intercepto en Y cuando cuando X es igual a 0.
¿Y cuándo ocurre el intercepto en X? ¿Cuándo ocurre? Cuando y es igual a 0. ¿Cuándo quién? Cuando y es igual a 0. Cuando y es igual a 0. ¿Y cuál y? Cuando y es igual a 0. Cuando y sí. Cuando y es igual a 0. Y a eso, cuando y es igual a 0, se le llama ¿qué? Vértice. ¿Qué? Vértice es la parte más alta. Vértice, está mezclando conceptos con eso. Pero por lo menos están participando, que eso ya es bastante. Vértice es, le llamamos al punto más alto o más bajo de algo. Este sería un vértice en una curva. ¿Le entendieron? Ese es un vértice. Yo lo que ando buscando es dónde ocurre el intercepto, o sea, cuándo cruza la X. Según esta tabla de valores, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre la X? ¿Cuándo cruza? ¿Entre qué valores cruza? Jóvenes, ¿entre qué valores cruzan? Entre X igual a menos 4 y menos 2, o entre menos 2 y 0, entre 0 y 2, entre 2 y 4, entre 4 y 6, entre 6 y 8, ni ninguno. Menos 2 y 0. Menos 2 y 0, o sea que usted me dice que aquí es el intercepto. 0 y 2. 0 y 2. Ahí es el intercepto. ¿Qué opinan los demás? Entre menos 2 y 0. Alguien dijo que 0 y 2. ¿Cuál votan? 0 y 2, porque hay 0 y 2. ¿Cómo? 0 y 2 entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el positivo y el negativo. Exacto, porque hay un positivo y negativo. Entonces, si usamos bisección, ¿cuál sería el siguiente punto? ¿Cuál sería? Si usamos bisección, necesitaríamos dos puntos. Necesitaríamos un X inicial y un X final. ¿Cuáles serían esos puntos, jóvenes? ¿Quién sería el X inicial y X final? Sería 0 y 2, ¿verdad? Sería 0 y 2. Y dijimos que en papel, para indicar que la Y, el signo de la Y, le vamos a poner el 0, ¿qué signo es? Negativo, ¿verdad? La Y. Le vamos a poner un signo arriba. Y el otro es un signo positivo. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Entonces, Sí. ¿cuál sería el X? ¿Cuál sería el X? ¿Cuál es el X de bisección? ¿Qué hacemos para encontrar el X de la bisección? los sumamos y los dividimos entre 2. Exacto. Sustituir los números. No, dividimos a lo que dijo el compañero. Lo dividimos entre 2 para encontrar el punto medio. ¿Cuál sería el punto medio aquí? 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces yo a 1 le calculo el Y. Ah, ¿y qué me dio? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo es ese Y? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ok, entonces me queda positivo. Entonces, ya tengo. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente intervalo? Necesito que sean lo mismo, positivo y negativo. Entonces, ese 1, ¿a quién va a sustituir? ¿Al 0 o al 2? Al 0.
Al 0. Pero el 0 es negativo. Al 2. Al 2 porque es positivo. Al 2 porque es positivo. Entonces, volvemos a calcular. ¿Cuál sería el punto medio entre 0 y 2 y 1? Sería 0.5, ¿está correcto o no? Y me dio negativo. Entonces, ¿ahora qué hago? Como me dio negativo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo sería el siguiente intervalo? Uno y negativo 1.34. Acuerde que esto es Y. Esto solo me dice para el signo. Ahorita estamos con las X. ¿A quién pongo aquí abajo del 0? ¿Otro 0 o 0.5? Otro 0. De veras, pero es que aquí es negativo, este es negativo. 0.5. ¿A quién voy a poner? A ¿A quién debería poner? ¿Se acuerdan que tengo que poner, por decirlo así, el mismo color o no? ¿Sí o no? Entonces, este 0.5, ¿dónde va? Va ahí, miren. Este sería 0.5. Y en el lado positivo, pues voy a poner el mismo de arriba, que es positivo 1. Entonces, ¿cuál va a ser el punto medio? Va a ser 0.5 más 1 entre 2 y me da. Ah, miren, me dio 0.01. ¿Y ese qué signo es? ¿Qué signo es? Positivo. 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 ¿Y a dónde manda el positivo? A sustituir el 1. ¿Le entendieron, jóvenes? A sustituir el 1. Sí, al sustituir el 1. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ¿a quién vamos a sustituir? ¿Le entendieron? Entonces, volvemos a calcular. Y ¡tarán! Feo quedó, miren. Nos quedamos hasta ahí. Entonces, ¿cuál dejamos? Ya no vamos a seguir. ¿Cuál vamos a elegir como respuesta? Jóvenes. 0.65 y 1. El último. Ustedes escogerían el último, en serio. No, No, ya no miro. Esperen, ya lo veo. 0.01. ¿Cuál escogerían ustedes? El 0.01. Pues yo creo que el 0.01. ¿Qué opinan ustedes? El X más cercano es ¿cuál? Ese. 0.05. ¿Ah? Sí, el 0.01. Sí, es el más cercano. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Le entendieron la bisección por fin, jóvenes? Ingeniero, una pregunta, en lo que es en la guía, lo que cuando aquí nos piden que calculemos el error absoluto del diferencial de Y, pero esa parte no tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer. Miren, en este caso, error absoluto de Y. Entonces, va a ser igual al valor absoluto de el X aproximado menos el X base. Y en este caso,
el X aproximado, ¿quién es? Sería B menos A. 0,1. ¿Y el X base quién es? 0. O sea que el nivel de error es este. ¿Se entendió? Ese sería el nivel de error. En realidad sería este. No me acuerdo. ¿Le entendieron, jóvenes? Sí, ¿podría explicar de nuevo la parte de ese error? ¿Cómo sacarlo? Me costó un Simplemente, poquito. ¿cuál es? Ahí está la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? ¿Qué le dice la fórmula? Sí, solo déjeme revisarlo. Ok, X aproximado menos base. Ok. Y la base es 0, porque lo que queremos es 0, ¿sí o no? Ujú. ¿Le entendieron, Juan? Ok. ¿Por qué el X más cercano es 0.0093? Es que aquí es este. Lo que pasa es que le amplié la exactitud. Si quieres, el aumento a todos para que lo vean. O haya más cercano. ¿Usted cree que hay otro más cercano? ¿Hay otro punto más cercano, Jones? ¿Qué opinan? Yo no veo. ¿Ustedes ven? Porque está más cerca a 0. Sí, el que está más cerca a 0 porque es lo que anda buscando usted. ¿Le entendieron? Excelente. Ok. ¿Hoy sí ya le entendieron a bisección? ¿Jóvenes? Todavía no. Sí. Lick, Man. podría subir esta clase para hacer unas correcciones en bisección que sí es que esa Sí, parte es bien confusa, sí, está bien. lo que es la parte de bisección. Ok. Ahora vamos a hacer por secante. Por secante, el problema es que necesitamos una pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un poquito diferente el cálculo para que lo podamos ver. Entonces, miren, por secante vamos a elegir a 0, porque es el más cercano. Ese es el punto más cercano. Entonces, vamos a decir que es 0. Y vamos a decir que el delta necesitamos. Ok, jóvenes, vamos a ver por secante. Tal vez ahora ya le terminan de entender. Ok, les decía que el delta que vamos a usar es... Uy, qué lento está esto. No sé por qué está bien lento. Seguro que quiere actualizar. Disco duro, Lick. Está lleno ya. No creo. Normalmente es actualizarse. Esta máquina es bien rápida. Bueno, miren. El delta que voy a usar, pero igual lo tengo que revisar. Si no, lo voy a defragmentar. Ok, miren. El delta va a ser 0.01. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los dos cálculos. Aquí el 0 y aquí el 0.01 porque necesito que usar la misma fórmula para que no va a estar calculando dos veces teniendo la fórmula ya puesta. Entonces, me queda ahí. Y
necesito calcular el siguiente, entonces así sería. Esperen, vamos a ver. Deme un momentito. Para que quede ordenado esto. Ok. Listo, Entonces, una pregunta. mande. Sí, diga. Es que no sé si estaré confundido, pero cuando yo hice aquí el método de la secante, en los puntos que me piden X, bueno, lo que hice al siguiente punto, el punto 1 más el delta. Entonces, no sé si estaré confundido en esa parte. Miro más Sí, diferente. está correcto. ¿Está El correcto? punto 1, sí, el punto 1 que elegimos fue 0. Y 0 más Ok, punto más delta, pues 0.01. Ahí no hay para dónde cambiar. sí. Y no sé, luego de ahí calculaba la pendiente. Y Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el Y2 menos el Y1, paréntesis, todo eso dividido. Bueno, aquí sería el X2 menos el X1. Y ahí está mi pendiente. ¿Le entendió? ¿Le entendieron? Lick, yo no pude ver muy bien por el internet. ¿Podría repetir, por favor? Ok, miren, le voy a poner la fórmula aquí para que la voy a poner así como analizada. Entonces le voy a poner más concatenar. Dos puntos. Este. Ok, aquí lo voy a tener que redondear porque si no, no va a salir. Entonces aquí le voy a poner que la fórmula me lo redondear hasta 4 decimales. Para que a la hora de sustituir me lo presente bien. Entonces, vamos a ver. ¿Le entiende la fórmula ahora? Jóvenes, ¿se entiende ahí? ¿Sí o no? Sí, Lick. Ok. Entonces, el X, esta la vamos a poner arriba para que nos... Y entonces el X medio o el X secante, no sé cómo le quieran llamar, sería concatenar. Vamos a poner aquí para que me dé la fórmula para que se vea bonito. Entonces, sería el X0. Ah, no me lo hizo. Tendríamos que usar el X0. El X0 y la fórmula de resta del X0 con el Y0 dividido entre el M. Y ahí está.
Y este la vamos a redondear. A 4 decimales. No, esta es la pendiente. Entonces aquí tengo que hacer el cálculo. Entonces más perdón. Redondear. Entonces el X0 menos el Y0 entre la pendiente. Y con 4 decimales. Ese sería, y entonces el siguiente punto sería este. ¿Le entendieron, jóvenes? Vamos a ponerle aquí paréntesis para que se vea más bonito. ¿Se entendió, jóvenes? Y este la vamos a poner, que es este. ¿Se entendió ahora? ¿Sí o no? Y ese es 0.01 de la X final. ¿Del cual? O sea, este es el punto de acá. Por ejemplo, a este nuevo punto le vamos a agregar más 0.01 para el nuevo delta. Lo tenemos que calcular. Entonces, vamos a volver a hacer este. Entonces, este viene de aquí. Perdón, aquí tengo un error. Ok. Sí, aquí lo voy a poner. Este más 0.01. Exacto. Y este iría aquí. Exacto. Y este va aquí. Y luego esto va aquí. Y luego este va aquí. Vale, ahora sí se entiende. Sí, entendí. Ahora este lo vamos a arreglar acá. Y este lo vamos a arreglar acá. Este lo vamos a poner, perdón. Ahí. Hoy sí. Hoy sí se entiende más. Excelente. ¿Se entiende más, jóvenes? Pero aquí, espérense, aquí tengo que corregir este, porque después va así. Ahí está. Tengo que arreglar. Ok, ahí. Este. Ahí está. Qué raro a pendiente. A ver, menos 21.26 al otro, punto 15. Punto 14. Más bien me alejó, miren. ¿Verdad? ¿Verdad que me alejó, joven? Sí. Más bien me alejó esa nueva pendiente. Ese es el problema en la secante. A veces, dependiendo de cómo vaya, en vez de ayudarme, dependiendo de la forma de la curva, me va alejando. Bien.
Entonces la secante no siempre es la mejor solución. Pero ¿le entendieron? Ya esa no fue la clase. ¿Le entendieron a este, jóvenes? ¿Le entendieron más ahora o menos? Un poco más en lo que es bisección, bisección. ¿Y el de secante? También, no, es que los otros bisección es que tenía un poco de confusión a la hora de ir tomando los puntos. Ah, ok. ¿Los demás sienten que ya le van entendiendo? ¿Qué opinan? Pues esto es de sentarse, jóvenes. Ustedes que estudian informática deberían de ser expertos en buscar en internet. Si no le entienden a lo que les enseño yo. O ya perdieron esa habilidad o no la han desarrollado. ¿Qué opinan? Bueno, pongan la asistencia, bueno, porque ya se terminó la clase. Por favor, a trabajar. Todavía se van mejorando cosas de la clase, pero al final necesito que ustedes aprendan. Vamos a poner esto. Vamos a darle aquí un cambio visual. Creo que se entiende más. ¿Se entiende mejor así? ¿O era mejor al lado? Ahí. Jóvenes. ¿Se entiende ahí? Sí. Ok, bueno, esos son los cálculos. Bueno, les mando este para que lo vayan tratando de armar. Cualquier pregunta, vemos mañana. Esta sería, hasta aquí llegaríamos con lo de Excel de este parcial. Que ya es bastante. Pasen buen día. Y por favor, pónganse las pilas, les voy a subir la grabación. Pasen buen día.